El Instituto de Restauración se aprobó por ley en 1999, pero la realidad es que no se puso en marcha hasta el 2005 y actualmente tenemos la sede principal en Valencia, damos cobertura a la restauración de todos los bienes muebles de la Comunidad Valenciana y tenemos otra sede en Castellón. En Valencia está el Departamento de Textil, el Departamento de Arqueología y Paleontología, el Departamento de Obra Gráfica y Material de Archivo, el Departamento de Pintura y Escultura Policromada y ahora vamos a crear y potenciar el Departamento de Restauración de Arte Contemporáneo. Y en Castellón está el Departamento de Metales, el Laboratorio de Materiales, también hay otro Departamento de Textil. El Laboratorio de Materiales es, la verdad, la pieza fundamental del Instituto porque es justamente el que nos da soporte a todos. El Instituto es no solo de conservación y restauración, sino también de investigación, porque cada una de las obras que entra se realiza un estudio de los materiales, del estado de conservación y cuál sería la intervención más correcta. Voy tomando una pequeña muestra de la policromía sobre dorado y esta va al laboratorio de materiales para ser analizada mediante diferentes técnicas instrumentales como la microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido. Y de manera paralela también estas técnicas nos permiten evaluar a nivel microscópico el estado de conservación de los materiales originales y también ver si por encima de las capas de colores originales de la obra hay toda una serie de intervenciones. El Departamento de Bellas Artes atiende y gestiona todas las solicitudes de conservación y restauración que le llegan al IVC+R. Además realiza los estudios histórico-artísticos e iconográficos e iconológicos de todas las obras que se le encomienda a su restauración y también cuenta con la atención al público y la coordinación de todas las actividades formativas, de cursos, jornadas, congresos que se organizan y cuenta con un técnico dedicado al movimiento y registro de las obras de arte. El Departamento de Bellas Artes actúa como intermediario entre la sociedad y el IVC+R. Pintura de Caballete pues abarca lo que es toda la obra hecha sobre lienzo y sobre tabla. Y luego la escultura policromada, que normalmente está tallada, nosotros lo que intervenimos es las tallas en madera. Estamos restaurando la predela del retablo de las ánimas que pertenece al pueblo de Torrent. Estamos ahora mismo en el proceso de estucado, consistente en reponer el estrato de preparación que a lo largo del tiempo, pues, por diferentes motivos ha ido perdiéndose. Y en el proceso de limpieza, primero en una pequeña cata, se observó que había restos de pintura roja debajo de ese estrato negro y mediante diferentes procesos de limpieza se ha podido rescatar toda la figura del demonio, que además está en un buen estado. Pues esto es la tabla central del retablo de las ánimas de Torrente. Es una misa de San Gregorio y entonces la obra vino muy oscura, con mucha capa que impedía ver la calidad de la obra y entonces pues aquí estamos ahora mismo en el proceso de limpieza. El proceso de limpieza tiene mucha importancia porque tienes que retirar toda esa suciedad, pero sin arrastrar la policromía original. Estas columnas pertenecen al retablo de las ánimas, están situadas a ambos lados de la tabla central y llegaron aquí muy oscurecidas por una pátina realizada pues recientemente. Empezamos a limpiar la pátina que cubría el oro, pero a través de una serie de lagunas que había vimos que se reflejaba otro oro anterior. Esta tabla sufrió un incendio, sufrió el calor de un incendio en el 36, pertenece a la Catedral de Valencia
La pieza llegó con una serie de ampollas muy grandes que fueron la respuesta de estos materiales frente al calor. Son como las quemaduras en la piel. Lo que tuvimos que hacer en un principio fue evitar el colapso de esas estructuras y revertir la elasticidad de esos materiales, intentar solventar la deformación plástica cuando haya aparecido, que es irreversible, pero sí corregir la deformación elástica del material. Este retablo estaba en la Catedral de Segorbe, pues estoy con el Dino, que es un microscopio portátil digital, y estoy sobre la superficie de la obra viendo restos de barniz o restos de otras capas que están por encima de la pintura original. Mi trabajo en el Instituto Valenciano de Restauración abarca también la conservación y restauración en la colección Martínez Guerricabeitia de la Universidad de Valencia, que está compuesta por unas 200 obras pictóricas y de diferentes materiales y técnicas. Dentro de las intervenciones también que realiza el Departamento de Pintura, tenemos una parte que damos cobertura al Museo de Bellas Artes. Aquí tenemos desplazados una serie de técnicos que varían en función de las necesidades del departamento. En total, durante todos estos 10 años, hemos acondicionado y restaurado la colección permanente del museo, las que tienen en depósito y la colección de Pere María Ors, con un total de 237 obras restauradas. Destacaríamos así el retrato del patriarca San Juan de Ribera con un infantillo. Esta obra, antes de su restauración, estaba atribuida a Juan Sariñena. Después, durante el proceso, nos dimos cuenta que oculta en la parte trasera se visualizaba una firma que referenciaba F. Ribalta 1600. Entonces, a raíz de la intervención, se ha podido atribuir que el artista que había realizado la obra era Francisco de Ribalta. Estoy restaurando el retrato de Doña Ana, que está pintado por Salvador Martínez Cubels. Aquí podéis observar cómo llegó la obra al museo tras un mal almacenamiento. Entonces se le ha limpiado la capa pictórica, se ha estucado todas las pérdidas de preparación y sobre esas pérdidas lo que hacemos es reintegrarlo. Estoy en el proceso de limpieza. Es una obra que llegó al departamento totalmente repintada. Bueno, se puede ver aún que estoy en el proceso de limpieza, eliminando repintes que tapaban tanto el original como los daños que sufrió la obra esta, parece ser por humedad, que tuvo muchísimas pérdidas de pintura. Luego también hemos intervenido un paso procesional de gran importancia, como ha sido el Triunfo de la Cruz, popularmente conocida como la Diablesa, obra de Nicolas Debussy, que es uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes de la Semana Santa de Orihuela. Especialmente ha sido un reto para el departamento por lo que conlleva en Valencia la imagen de la Virgen de los Desamparados. Se sabía que es una virgen yacente que descansaba sobre un soporte de madera plano, que es el que iba sobre los féretros de los ajusticiados, y esas son las partes más antiguas. Entonces se ha hecho una intervención de restauración minuciosa, pero muchas veces respetando las distintas intervenciones que ha tenido la imagen a lo largo de los años. Se le hizo radiografía, se le hizo un montón de análisis de materiales, se le ha hecho un 3D también. A comprobar que era de papelón la Virgen de los Desamparados, intentamos realizar una imagen similar con los mismos materiales de la época del siglo XV. Empezó el proyecto elaborándose con modelado en barro. Después del modelado en barro se hizo los moldes de escayola y una vez teniendo los moldes de escayola empezamos a hacer unas probetas de pulpa de lino, que es el material que se utilizó en el siglo XV. Llegar
proyectos más emblemáticos es el textil vinculado al Misterio de Elche y a la Virgen de la Asunción, que es la protagonista principal. Pues llevamos desde toda una década actuando realizando un programa de conservación, desde su estudio y análisis hasta su puesta al valor y su museografía. Las últimas intervenciones que hemos realizado ha sido la recuperación del alma de la Virgen de la Asunción. Es una imagen de vestir pequeñita, pero muy simbólica, y que representa cuando la Virgen asciende su alma a los cielos. Esos materiales textiles tienen una problemática todavía más compleja, ya que son tejidos que se consideran muy suntuosos y muy ricos, que no solamente hablamos de composiciones de fibras textiles y tejidos, sino que llevan aplicados materiales metálicos, pues en forma de hilos entorchados o laminillas, bordados en metales, incluso piezas de pedrería, perlas y joyería, que todo eso pues de alguna manera complica un poco su conservación y los tratamientos que aplicamos luego de restauración. Otro de los proyectos que realmente consideramos que han sido de gran interés y de los más emblemáticos ha sido todo el proyecto que se desarrolló en 3 exposiciones, en el 2011 y el 2012, con la colección de tejidos de los siglos XV y XVI de la Spanish Society of America de Nueva York. En concreto el caso de 2 casullas, una casulla que se conserva en Nueva York y una casulla que tenemos aquí en el Museo Catedralicio de Segorbe. Bueno, a partir de los estudios radiográficos que realizamos encontramos que debajo de esos bordados había unos textos escritos pues, en valenciano antiguo, la que conservábamos aquí en Segorbe y la que venía de Nueva York. Hemos intervenido también piezas emblemáticas como la Real Señera que cubrió el féretro de Blasco Ibáñez, la enseña de Orihuela, el Oriol, o también la Real Señera de Valencia. Son piezas que, además de tener un valor histórico importante, tienen un gran valor simbólico para la comunidad, tanto para toda la comunidad valenciana como para cada una de las ciudades que representan. Esta intervención ha sido todo un reto, ya que estamos hablando de piezas textiles contemporáneas y hemos tenido que colaborar conjuntamente tanto el Departamento de Conservación de Arte Contemporáneo como el Departamento de Materiales Textiles. Esas piezas estaban, la gran mayoría, almacenadas en baúles. Se conservan imágenes, tanto fotográficas como vídeos, de cómo Miró y el resto de componentes de la compañía La Claca, de una manera espontánea, pintaron este gran telón, compuesto por un gran círculo, y a partir de ahí realizaron un corte central, que podemos verlo perfectamente en el telón, un hueco central, por el que los personajes entraban y salían a escena. Estamos realizando el proceso de consolidación de la capa de la cabeza de Ubú. En este proceso lo que se trata de hacer es paliar los deterioros que nos hemos encontrado, y lo que se realiza es lo que llamamos nosotros el punto de restauración, que serían unos puntos realizados con hilo de seda y aguja curva, en el que vamos fijando la tela que hemos puesto de soporte a la tela original. El 3D sobre todo se hace a las esculturas y a la orfebrería, y las esculturas nos ha servido en ocasiones para poder tener una réplica de algunas obras de arte que luego se han perdido. La reflectografía, por ejemplo, ahora la acabamos de aplicar en la portada de Santa María de Morella y estamos estudiando las diferentes piedras que componen esta fachada y para ver luego qué intervención se le puede realizar. El TAC es un proyecto que tenemos con el Ministerio de Economía, nos lo ha concedido para 2 años, hemos pedido ahora una renovación y todas las esculturas que entran en el instituto les hacemos este estudio tomográfico para ver cómo es la pieza por dentro y nos da mucha información.
Es importante conocer cómo es la estructura interna de un objeto. En el caso de escultura es importante saber si, por ejemplo, una alteración que se ve en superficie es causada por una separación de las tablas o de algunos elementos del interior, si en la estructura está dañada o tiene alteraciones debido a grietas por movimientos, alteraciones debido a ataques de xilófagos. Todo ese tipo de información es importante para que los restauradores tengan un conocimiento de cómo está el soporte y poder actuar ante él. Estoy restaurando un fragmento de fémur. Los restos paleontológicos pertenecen al Cretácico inferior, hablamos de 120 millones de años. Y bueno, pues este es el dinosaurio en cuestión, es una especie de saurópodo, es un brachiosaurio, era herbívoro. Apareció en el yacimiento San Antonio de la Vespa y está en Morella. La excavación y la recuperación pone ante los ojos un patrimonio olvidado, ¿no? Hemos trabajado de norte a sur, desde el Seni al Vinalopó, ¿no? en yacimientos muy diversos. El yacimiento de la Solana de las Pilías es un enclave dedicado a la producción y almacenamiento de vino. Esto en una comarca como la comarca de Requena Utiel es muy importante porque nos está llevando los inicios de la viticultura a unas fechas muy tempranas. Estamos hablando de los siglos VII, VI antes de Jesucristo. Una de las líneas, insisto, preferentes del departamento es trabajar en la documentación, estudio y conservación del arte rupestre, ¿no? Hemos tenido actuaciones en muy diversos enclaves de la comunidad, desde La Sarga, en Alcoy, los conjuntos de Baitorta, Covarremigia. Ahora estamos trabajando en Jalance, hemos trabajado en Bellús, es decir, realmente las intervenciones han sido muy numerosas en estos 10 años. Bueno, La Sarga es uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes de la península. Fue uno de los que encabezó la declaración como Patrimonio Mundial y su importancia la da el hecho de que todos los artes prehistóricos pospaleolíticos están allí conservados, el arte macroesquemático, el esquemático y el levantino. El Alto de las Picarazas es un yacimiento localizado en Andilla, Chelva Andilla, porque estamos en la actualidad ante el yacimiento con presencia humana más antigua de Europa Occidental. En la India estamos trabajando en un enclave en el centro de la India, en la región de Madhya Pradesh, cerca de la ciudad de Bhopal. Pues allí en ese lugar se conserva una de las muestras más completas de arte rupestre en todo el mundo. Estamos hablando de miles de abrigos. Bueno, en Pompeya también se está trabajando desde el año 2008 en colaboración con el Servicio de Arqueología Municipal de Valencia en un proyecto en una de las casas de Pompeya, de las muchas casas que arrasó la erupción del Vesubio, que es la casa de Arianda, ¿no? Es una casa importante que conserva pues, pinturas murales, por supuesto depósito arqueológico y es una de las casas pues, más relevantes. Se desarrolló un primer protocolo de actuación y se decidió hacer estudios previos instalando chips microambientales para ver exactamente las oscilaciones de temperatura y humedad, cómo estaban afectando las pinturas. Se hizo termografía, reflectografía, toma de muestras para analítica. El proceso comienza en la excavación, se mantiene en los laboratorios de restauración y finaliza en los museos, ¿no? Y en la publicación y en el estudio de ese material, ¿no? De manera que, claro, esa parte intermedia del tratamiento de los materiales para garantizar su conservación es fundamental y esto se hace pues, en los laboratorios nuestros, tanto en Valencia como en Castellón. En el Departamento de Restauración de Obra Gráfica y Material de Archivo lo que nos dedicamos fundamentalmente es a restaurar todas las obras que están hechas en papel y en pergamino. El trabajo fundamental viene siendo pues, los libros que conservan en los archivos valencianos. Nos llegan pergaminos, en muchos casos que han sido reutilizados pergaminos más antiguos como encuadernación de otros libros, estos son de Ontinyent.
Y bueno, ahora mismo pues eso, estamos trabajando con el archivo de Albaida, de Játiva, de Ontinyent, de Bocairent, de Mutxamel. Estoy con un libro de visitas del archivo de Mutxamel, de los casos donde hay faltante, o sea, falta el papel, como vemos en la parte superior, en la media y en la inferior. Le vamos a poner un papel japonés que llamamos sekitsu, tiene unas fibras muy largas, está desbarbado, y entonces con estas fibras y mediante un éter de celulosa lo fijaremos a lo que es la silueta del faltante para que vuelva a tener cuerpo. Como obras más destacadas, pues decir que intervenimos la Biblia de San Vicente Ferrer, que se conserva en la Catedral de Valencia, también de la Catedral la bula dorada de Alfonso el Magnánimo. Hemos restaurado también el libro manuscrito iluminado del Sfurs, que se conserva en el Archivo Municipal de Valencia. Como obras así de más importancia, de grandes formatos, hicimos el plano del Padre Tosca, ya hace bastantes años, que fue una labor bastante dura y difícil. Pues en este momento del proceso estoy realizando la limpieza mecánica, porque se trata de una estampa realizada a buril, un grabado que se encuentra adherido a un papel de muy mala calidad. Entonces en este momento del proceso estoy realizando la limpieza utilizando unas gomas muy suaves para que después en el proceso en húmedo no penetre la suciedad en la fibra. La verdad es que en estos 10 años ha sido muy bonito ver la evolución, porque al principio pues, empezamos a trabajar con los archivos más grandes, el de Játiva, el de Orihuela y el de Ontinyent fundamentalmente, pero después ha habido como un contagio y todos los archivos pues, han visto las posibilidades que tienen de recuperar su patrimonio. Hemos restaurado, pues yo creo que durante estos 10 años habrá superado las 4.000 intervenciones solamente en libros y documentos. Los bocetos de Sorolla hemos estado año y medio para intervenirlos. La verdad es que ha sido un reto porque no sabíamos muy bien cómo acometer una obra de gran formato y con un problema muy importante, es que el papel era de muy baja calidad y la técnica era un wax que era totalmente soluble. Por el reto que ha supuesto y sobre todo por la necesidad de haber trabajado codo a codo con mis compañeros y necesitarnos los unos a los otros, los Sorolla ha sido como hasta ahora el culmen de nuestro trabajo. La restauración duró aproximadamente un año y la primera vez cuando llegamos para tomar una primera toma de contacto, la verdad es que las pinturas estaban muy ennegrecidas. En este caso además hubo un incendio en guerra que no afectó directamente a las pinturas, pero sí que lo que es todo el espacio sirvió de chimenea de lo que es el humo del incendio, entonces estaban muy afectadas. Y en el caso de las pinturas, que la verdad que es un tesoro porque es de lo poco que queda de gótico lineal en la Comunidad Valenciana y un poco el testigo de la pintura que había aquí. Hubo un trabajo bastante minucioso de consolidación y de recuperación de la pintura que se había perdido. Que se ha hecho aproximadamente unas 50 intervenciones y destaca por supuesto el camarín de la Virgen de la Basílica de la Mare de Déu, de los Desamparados. Se ha restaurado también en la Iglesia del Salvador de aquí de Valencia y luego también en poblaciones en Chiva, en Sueca, en el Ateneo del Socorro de Sueca, en Bocairent, en Albaida, luego en Castellón también, en Coves de Vinromà, en Villarreal, en Vilabella, en Alicante se hizo también las pinturas de la Calahorra de Elche, la iglesia de Ondón de las Nieves. Nosotros pensábamos que los íbamos a encontrar, pero cuando encontramos una pintura debajo de una obra arquitectónica, siempre la encontramos picada para que el nuevo revoque agarre. Entonces pensábamos que nos la íbamos a encontrar en mal estado. Lo primero que enfocamos fue los ojos de los ángeles. Fue impactante. Por aquel pequeño agujero, ver aquellos ojos de los ángeles y ver que estaban perfectos, fue impactante del todo.
Durante estos 10 años el comportamiento de los frescos ha sido como estaban al principio de la restauración. Aquí hay 72 sensores de temperatura y humedad. Lo que es pionero en este sistema es que los sensores están incluidos dentro de la obra. Y están incluidos dentro de la obra porque se hizo a la vez que la restauración. El gran valor del instituto es que somos el referente en la Comunidad Valenciana en materia de conservación, restauración e investigación sobre bienes muebles. Cada vez más, no solo museos, sino que archivos, bibliotecas, incluso gente particular, cofradías, nos tienen como punto de referencia. Nos acabamos de incorporar en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Gestión de Emergencias en el Patrimonio. Nuestro objetivo es formar la unidad de intervención y de actuación en la Comunidad Valenciana y colaborar en la gestión del riesgo en patrimonio. Desde enero del 2016 estamos trabajando en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Comunidad Autónoma Valenciana, a las unidades de patrimonio de la provincia de Castellón, Valencia y Alicante, y les estamos prestando servicio de asesoramiento científico y humano con nuestros laboratorios de análisis y con nuestros especialistas en cada una de las materias. El instituto cada vez tiene una presencia internacional más importante. Hemos estado, por ejemplo, en el opificio de Le Pietredure, a petición de ellos, presentando los trabajos que hacíamos aquí. Tenemos una estrecha relación con el Instituto de Patología del Libro, con la Hispanic Society en Nueva York, y cada vez más centros internacionales se refieren a nosotros para colaborar o incluso para intervenir piezas de ellos. El mejor valor que tiene el instituto es su personal, porque hay que decir que el 31% del personal es doctor, que no es habitual en la administración pública, el 50% tiene un nivel de máster y sobre todo es gente que le gusta muchísimo su trabajo, que ama lo que hace y lo hace muy bien.